Bueno, primero que nada, un gusto saludarlos a todos y a todas y darles la bienvenida a esta exposición que conforma la clase de lactancia, nutrición y prevención de enfermedades no transmisibles. Para hacerlo más ágil, la idea es que se divida en 3 bloques que ustedes van a poder ir transitando. En este caso, les voy a presentar la clase 1 correspondiente al 13 de septiembre. Luego van a tener una clase que se llama clase 2 del 13 de septiembre y luego clase 3, para poder desarrollar todos los temas que componen esta clase de una manera más ágil, ya que ustedes lo tienen que escuchar en la medida que puedan tener tiempo y organizarse para escuchar estas clases, no de forma presencial como hubiéramos querido, sino en forma diferida. Bien. Bueno, los temas que vamos a desarrollar en estas 3 grabaciones son la situación de la obesidad y las enfermedades no transmisibles en Uruguay, los beneficios de la lactancia materna y de la leche humana, que además los vamos a ir confirmando a medida que avancemos y profundicemos, la composición de la leche humana en cuanto a sus macro y micronutrientes especialmente, algunos aspectos de la inmunidad, la microbiota, hormonas y otros compuestos bioactivos de la leche humana, la composición de los preparados para lactantes y otras leches, los riesgos de la alimentación con preparados para lactantes o con otras leches, y un último módulo donde vamos a poder transitar de forma lo más escueta posible la alimentación de la mujer durante la lactancia, y que si se presentan algunas dudas o algunas cuestiones, sepan que las podemos ir contestando por mail o mediante los foros, mediante los encuentros virtuales. Bueno, para contextualizar, en el Uruguay es importante tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a nuestra epidemiología como país y el rol que cobra la alimentación durante la infancia, inmediatamente luego de nacer y en los primeros años de vida. Las enfermedades no transmisibles dan cuenta casi del 60% de las muertes ocurridas en el país en el año 2015. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública, y ustedes ven allí que la mayor prevalencia se encuentra por enfermedades cardiovasculares de causas de muerte eh, vinculadas a enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas, que han ido en ascenso, ¿sí?, desde el 2012 hasta el 2015, y nos encontramos con que la prevalencia de adultos entre 30 y 69 años, que significan mortalidades precoces, es de un 62% por estas causas. Evidentemente esto tiene que ver con años de vida perdidos, con años de vida saludables que no ocurren, y años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, allí ustedes ven la responsabilidad que se le atribuye a las enfermedades no transmisibles en relación a este tema. Las causas de mortalidad, las primeras que se han aludido están vinculadas a las enfermedades del sistema circulatorio y luego a las enfermedades por tumores malignos. Esto un poco para centrarnos en la epidemiología en relación a los datos con los que contamos vinculados a las enfermedades no transmisibles. Pero cuando pensamos en obesidad, ¿no?, en obesidad en la vida adulta, a nivel mundial, encontramos que en los países de América Latina y el Caribe, evidentemente desde el año 1975 hasta el 2014, que este es un último reporte que se realizó en 2016, se publicó en 2017, nos muestra que viene en un ascenso bastante pronunciado. En todos los continentes, pero en Latinoamérica y el Caribe viene con una intensidad bastante más cercana a lo que es Norteamérica y Europa que a otros países. Entonces, cuando vamos puntualmente a pensar en el Uruguay, nosotros hemos tenido un aumento de 8 puntos porcentuales, y seguramente esto esté en ascenso, lamentablemente, en relación al sobrepeso y la obesidad en población adulta. ¿Sí? Cuando vemos esta escalada en cuanto a los rangos de edades o a los grupos de edades en Uruguay, vemos que nos encontramos con un porcentaje, como ya dijimos anteriormente, de aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que allí ustedes lo ven desagregado por sobrepeso y por obesidad, sobrepeso en violeta
obesidad en anaranjado, en la última encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud Pública son cifras que preocupan, pero si vamos viendo cómo se producen estos fenómenos desde el inicio de la vida, los últimos datos que tenemos entre niños de 0 a 4 años es que nos encontramos con un 12% de sobrepeso u obesidad. Estos son datos de la encuesta ENDIS del 2018. Estamos esperando que se publiquen los datos de la encuesta nacional de lactancia materna, que también evalúa el estado nutricional, pero en niños de 0 a 2 años, y encontramos que preocupa la prevalencia de sobrepeso y obesidad, obviamente asociada a problemas de malnutrición por déficit, o retraso de crecimiento, anemia, etcétera, ¿no? Luego, cuando vemos los rangos de edades de la adolescencia y ya de la adolescencia y vida adulta más joven, vemos que estos porcentajes se van elevando. Actualmente contamos también con datos vinculados al sobrepeso y la obesidad, el estado nutricional de los escolares, porque se hizo una evaluación del programa de alimentación escolar, y también encontramos con que el aumento de peso del aumento de peso, ya sea sobrepeso y obesidad en escolares, también ha sido muy significativo. ¿Por qué esto? Porque es interesante poder contemplar esta situación que ahora con toda la crisis por COVID-19 se va seguramente a incrementar, pero además va a asociar muchos trastornos nutricionales por déficit de nutrientes esenciales en los primeros años de vida, es que tenemos que poder pensar en qué rol viene a cumplir desde el punto de vista nutricional y desde su composición como fluido vivo, que ya vamos a profundizar en él, la leche humana, ¿no? Y las alternativas a la alimentación del niño desde que, del niño o la niña cuando luego de que nacen y en los primeros momentos en la vida extrauterina. Cuando pensamos en la obesidad infantil a nivel mundial, es un problema claramente en todo el mundo, es una epidemia, el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que también en contextos de COVID-19 se está hablando del problema del sobrepeso y la obesidad en nuestros niños, y para que vean que Latinoamérica y el Caribe se destacan lamentablemente comparados con otros continentes donde verdaderamente hay problemas también muy severos por déficit, pero que no es de despreciar que del 2005 al 2016 se ha crecido porcentualmente también de forma significativa. Entonces, bueno, estos son los últimos reportes mundiales, nosotros tenemos también reportes nacionales, y es interesante pensar que tenemos muchas cosas para poder manejar de mejor manera, si se quiere, tanto a nivel de las políticas públicas de salud y nutrición, como a nivel también del abordaje clínico individual en los distintos niveles de atención en salud de las mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños. Los problemas nutricionales según la ronda ENDIS, esta que yo les comentaba del 2018, vemos que el problema del sobrepeso y la obesidad es un problema que preocupa. Esta ronda es una cohorte que se viene siguiendo, el primer dato es del 2013 y en este caso tenemos datos del 2018, y vemos que el sobrepeso y la obesidad están como de los problemas nutricionales que mayor prevalencia encuentran en estas edades de la primera infancia, ¿no? Cuando pensamos en las mujeres embarazadas, que no es menor porque nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista del abordaje de la lactancia, también nos va a importar mucho la nutrición de la mujer durante el embarazo, porque en se prepara también el estatus nutricional, el capital nutricional para la lactancia, pero además también se prepara de una forma significativa ese estado nutricional materno al momento del nacimiento de los bebés. Y tenemos un problema también en las mujeres embarazadas, que si bien más de la mitad de las mujeres comienzan su embarazo estos son datos del 2014 del Ministerio de Salud Pública basados en el sistema informático perinatal, vemos que antes del embarazo, el peso referido antes del embarazo, se encuentra una prevalencia importante de sobrepeso y obesidad, que no llega a ser del 40%, pero es casi del 40%, cuando en realidad más del 50% se encuentran con estado nutricional normal. Pero cuando vemos el final del embarazo,
ustedes vean cómo el sobrepeso y la obesidad se elevan si baja el estado nutricional de normalidad, y también se eleva el bajo peso al finalizado el embarazo. Es decir, tenemos dos problemas: tenemos el aumento del sobrepeso y la obesidad en el embarazo y al final del embarazo, y también un aumento del bajo peso al final del embarazo. Pero el mayor problema está dado por embarazos que llegan a su fin con sobrepeso o obesidad, mujeres embarazadas que llegan con este estado nutricional. Entonces realmente lo que es importante destacar es que en la línea del tiempo, si bien se ha combatido el tema del bajo peso, en el embarazo ha aumentado el tema del exceso de peso y no logramos tener estados nutricionales adecuados o óptimos antes del embarazo y hasta el final del embarazo. Cuando pensamos en el peso al nacer de los niños, y no tenemos estadísticas en este caso de prevalencia de diabetes gestacional, etcétera, porque bueno, sería bastante más complejo construirlo por los puntos de corte del diagnóstico de diabetes gestacional, pero vemos que en cuanto a los pesos al nacer evaluados entre el 2002 y el 2015, pensando en bajo peso al nacer, menores de 2.500 gramos y mayores de 4 kilos o mayores de 4 kilos, es decir, niños con macrosomía, vemos que hay un aumento de la macrosomía en nuestro país. Si bien el bajo peso al nacer se mantiene bastante estable, con una tendencia a bajar, vemos que el aumento de la macrosomía es significativo, ¿no? Como de 2 puntos porcentuales, y pareciera seguir en ascenso. Esto tiene que ver también con el estado nutricional materno, la condición nutricional materna, y eh, y lo que veíamos anteriormente de lo que se produce durante el trayecto del embarazo. Esto no lo debemos ignorar si nosotros queremos también hacer un análisis de cómo es el mejor abordaje nutricional luego de la mujer que amamanta y por qué es importante entonces proteger la lactancia materna. Ustedes saben que en el año 2016 se publicó la serie de Lancet sobre lactancia materna, con una recopilación y el desarrollo de varios capítulos vinculados a el por qué era necesario para la salud pública invertir en lactancia materna, cuáles eran los beneficios demostrados de la lactancia, o por lo menos en esta cohorte que se viene siguiendo en Brasil a muchos años, y eh, cuáles serían las prioridades basadas en la evidencia para pensar en la lactancia en el siglo XXI. Entonces, yo los invito, vamos a compartirla en los materiales para que ustedes los puedan leer, porque me parece un documento que tiene que ser de cabecera para quienes trabajamos en lactancia, más allá que no nos dediquemos al ámbito de la política pública, pero estos documentos desarrollan algunos aspectos bien interesantes en otros varios sentidos. Se sabe que es una práctica alimentaria, no solo alimentaria, que también ha demostrado tener eh, impacto económico en los países, impactos ambientales en los países, por lo tanto, impacto en la salud pública y en los indicadores de bienestar social. Cuando pensamos especialmente en los beneficios de la lactancia materna para los niños y las niñas, vemos que es demostrada la reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas antes de los 2 años sobre todo, la neumonía y la diarrea, que son las enfermedades infecciosas más prevalentes y las primeras causas de muerte en niños menores de 5 años, son muy poco prevalentes cuando hay lactancia exclusiva, y si se presentaran su sintomatología y su presentación sería mucho menos intensa. Las enfermedades gastrointestinales, también vinculados sobre todo a la prematurez y los efectos de la lactancia en la enterocolitis necrotizante, disculpen. Luego los beneficios demostrados vinculados al síndrome de muerte súbita del lactante, con una reducción del 36% en el caso de los prematuros, porque se vio claramente que en este síndrome de muerte súbita del lactante la exclusividad de la lactancia era lo que hacía la diferencia, no la lactancia sí o la lactancia no, sino la exclusividad de la lactancia, cosa que no es menor, porque nosotros estamos viendo que hay una importante frecuencia de egresos al alta de las maternidades de lactancia mixta, que lamentablemente todavía no podemos compartir con ustedes los datos de la última encuesta nacional de lactancia materna, pero allí vamos a tener algunos datos que nos preocupan, y hay algunos trabajos que están analizando la variable
al alta de las maternidades del sistema informático perinatal, y también si ustedes están en el ámbito de las maternidades podrán ver que hay como una tendencia al aumento de la frecuencia con la que vemos que los lactantes, los recién nacidos, se egresan con lactancia mixta de la maternidad, que habrá que darle un análisis, es verdad, pero vinculado a lo de la síndrome de muerte súbita del lactante, pensemos en la lactancia exclusiva. Luego tenemos el sobrepeso y la obesidad, con algunos documentos que no son concluyentes aún, pero que sí demuestran fuertemente la protección de la lactancia en relación al desarrollo de sobrepeso y obesidad en etapas más tempranas y en etapas bastante más tardías de la vida, pero sobre todo tempranas y en la adolescencia, hasta la adolescencia. La prevención de algunas enfermedades no transmisibles, en las cuales en algún momento se planteó dislipemias o hipertensión, diabetes 2. Algunas cuestiones son más contundentes para diabetes tipo 2, para hipertensión arterial, no tanto así para la hipercolesterolemia, pero bueno, se siguen discutiendo trabajos, hay que ver qué arroja la última evidencia. No son concluyentes, pero hay algunos estudios interesantes que demuestran un efecto de prevención del riesgo, ¿no? Y después hay otros trabajos relacionados con el desarrollo del coeficiente intelectual y la lactancia, y con el desarrollo de la salud bucal, o sobre todo el desarrollo maxilofacial y el tema de la maloclusión dental y el beneficio de la lactancia materna. En relación a los beneficios que tiene para las mujeres, se presentan muchos beneficios que nunca son a veces presentados de la misma manera que nos importa nombrar los beneficios para los niños. Para las mujeres tiene beneficios vinculados a la autoestima, al autocuidado, a la retracción obviamente concreta del útero y la reducción de los sangrados, por un tema fisiológico y por un tema hormonal. Sabemos que es así. La recuperación del peso previo al embarazo es más intensa, mejor, más efectiva, y se ha demostrado un gran efecto de la prevención respecto del cáncer de mama y de ovario, y la duración de la lactancia, incluso con un tiempo acumulado de amamantar a distintos hijos a lo largo del tiempo. En el cáncer de mama se vio que cada 12 meses de tiempo acumulado había una reducción del 4,3% de la incidencia del cáncer de mama. En el caso de ovario, un 30% de la reducción de incidencia con periodos prolongados de lactancia. Y por otra parte, también aparecen algunos trabajos que desarrollan la reducción del riesgo de maltrato o de violencia intrafamiliar, cosa que no es para nada menor en relación a los beneficios que puede ofrecer el tema de la lactancia a nivel social. Por otra parte, sabemos, y la lactancia no es gratuita porque tiene muchos otros costos a veces, no necesariamente monetarios, pero sí sabemos que reduce gastos clarísimos y concretos, monetarios sí, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, con las internaciones, con los ingresos hospitalarios, con los costos en salud y en tratamientos, la duración incluso de tratamientos medicamentosos, consultas pediátricas y abordajes a veces más complejos. Es un recurso sustentable desde el punto de vista ambiental, no genera basura, no hay desperdicios que generen residuos, residuos que no sean reciclables, y no requiere envases, no genera contaminación. Bueno, podemos pensar que a esta altura en el siglo XXI sí puede requerir envases, porque muchas veces se utiliza la lactancia digamos, diferida, o se puede almacenar leche, y bueno, allí se estarían usando envases y se estarían usando otros utensilios, pero evidentemente es muchísimo menos la generación de residuos en cuanto al no uso de otra cantidad de implementos, e incluso de lo que genera la cadena de producción de una leche que sustituye, o de un sustituto de la leche materna. Cuando vamos a algunas de las bibliografías que son para nosotros de referencia, como es Ruth Lawrence y su manual para profesionales médicos y de la salud, vemos que hay una recopilación que me pareció interesante compartirla con ustedes, vinculado a la Agencia de Investigación en Salud de Estados Unidos, que en este reporte 153 coloca como bastante, digamos, reducción del riesgo relativo de presentar otro tipo de
infecciones o de enfermedades en lactantes a términos, como puede ser otitis media, dermatitis atópica, infecciones gastrointestinales, asma. Y allí ustedes ven que están destacadas obesidad y diabetes tipo 2, porque bueno, ya empezaban a aparecer allí algunos trabajos más contundentes que evidentemente pueden ser discutidos y no son concluyentes, pero que arrojan cierta luz sobre esta evidencia. Cuando pensamos en la situación de Uruguay, como les decía, si bien nosotros estamos aguardando los datos de la Encuesta Nacional de Lactancia y vamos a considerar mucho también la información que presenta la ENDIS para el año 2018, en relación a veces al uso de preparados o de otras leches en la maternidad o luego, no hay muchos estudios que profundicen en esto. Los últimos datos que tenemos son de la encuesta del 2011, por suerte estos datos van a ser de alguna manera sustituidos por los del 2019, y vemos que muchos niños toman otras leches antes de la leche materna o junto con la leche materna como primer alimento, y los porcentajes venían en ascenso desde antes del 2007 y después del 2007. La práctica de darles suero, por ejemplo, o agua disminuyó respecto al 2007, no sabemos qué va a pasar, y respecto al 2011 también, pero no sabemos cómo se van a presentar estos comportamientos. Sabemos que se sigue utilizando suero, capaz no tanto así el agua, en las maternidades sobre todo. Después, pensando en cuáles son los niños que tienen capaz más condiciones como de riesgo para recibir otras leches o sustitutos de la leche materna, aparecen los niños con bajo peso al nacer o prematuros, y también otro dato importante es que casi el 10% estaba alimentado con preparados a partir de la dilución de leche de vaca en los primeros 6 meses de vida, que esto van a ver que en los últimos años ha cambiado mucho y seguramente estos valores hayan descendido, porque hemos tenido un aumento del uso de preparados para lactantes en lugar de leches de vacas diluidas, sobre todo antes de los 6 meses, que está más alineado con las recomendaciones cuando la lactancia no puede ser posible de forma exclusiva o tiene que ser interrumpida por alguna razón y se tiene que escoger un sustituto de la misma, ¿no? En el caso de los preparados industriales o fórmulas, en ese momento se encontraba que un 17,3% los utilizaba en menores de 6 meses, que el mayor consumo de fórmulas se había observado en ese caso en el subsector privado de Montevideo. Pero bueno, estos datos los pueden profundizar en esa encuesta del 2011 y seguramente que esté aludiendo a esta misma encuesta cuando se tengan algunos de los resultados de la encuesta 2019 que aún no han sido publicados. En los primeros 6 meses de vida predomina el consumo de preparados para lactantes, pero a partir de esa edad seguramente lo que sigamos viendo es un aumento del consumo de leche de vaca o de leche de vaca diluida. Evidentemente ya está la alimentación complementaria introduciéndose y aparecen los alimentos sólidos, ¿no? Pero cuando pensamos en factores de riesgo asociados a no ser amamantados de forma exclusiva y si pueden, traten de recordar después estas variables, estas características, se vio que había como algunos riesgos vinculados a, obviamente, los niños que nacen con bajo peso, pero también las mujeres cuando estaban muy delgadas o pesaban menos de 45 kilos, cuando se trataba de madres o mujeres fumadoras, cuando se trataba de mujeres que trabajaban 7 horas o más fuera del hogar. Se vio también que había un mayor riesgo para mantener la lactancia exclusiva en hogares con mayores ingresos o en aquellos que fueron alimentados después de la primera hora de haber nacido. Entonces vieron que aparecen algunas variables que después a lo largo del diploma vamos a ir volviendo a discutir. En este caso me interesa que se queden con el dato del peso bajo de las madres, de las mujeres, que muchas veces termina siendo indicación para dejar de amamantar o introducir un preparado, cuando en realidad lo que hay que hacer, la conducta que se debe tomar es suplementar a las mujeres y trabajar con la nutrición materna y no necesariamente, y no en realidad como primera medida, suplementar al recién nacido o al lactante. Pero bueno, eso lo vamos a ir discutiendo a medida que avancemos en los módulos. Cuando pensamos en la leche materna, en la leche humana, me gusta más hablar de leche humana,
vemos que desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista de lo que es el comportamiento de los mamíferos, sabemos que el diseño de la leche, digamos, por parte de la naturaleza, está pensado para cada característica de la cría, para la cría en sí misma, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque no debemos olvidarnos que el recién nacido humano está programado para recibir leche humana. Y esto no es una cuestión fundamentalista, sino algo que está bueno recordarlo, porque a veces hay muchos procesos que se van naturalizando y pareciera que nosotros podemos sustituir fácilmente o sin costos o sin riesgos o la leche humana por una leche adaptada, lo más parecido a la leche humana, que en este caso generalmente sucede que es la leche de vaca que se adapta. Pero les quería contar algunas cuestiones que he leído y que me han parecido bastante importantes poderlas traer, porque hoy vamos a hablar de la composición de la leche humana, y que tiene que ver con, si tendrá que ver con la cría y con la modalidad de criar o de cuidar que tiene cada una de las especies. Para que ustedes, más o menos de forma breve, les quiero contar que hay algunos trabajos que muestran que las crías como los osos, o sea, la mamá osa y los esno, ¿no? Eh, la mamá osa deja a su cría en una cuevita para buscar comida, la deja al resguardo, la protege, la deja en la cueva, y puede irse lejos, cuando recién nace su cría, hasta 12 horas a buscar comida, a buscar alimento, etc. Entonces la composición de la leche de la madre, del oso, del osito, tiene que ver con, por ejemplo, tiene muchísimo más concentración de proteínas, tiene como un 10% de proteínas, porque está, digamos, diseñada para que esa lactancia, para que ese amamantamiento, para que esa toma pueda tener una tolerancia de más tiempo, ¿sí? Lejos de la mamá o menos frecuencia de alimentación. Después pasa que si vemos, por ejemplo, los chanchos, los perros, tienen como una duración un poco más corta, toleran, se ponen como en unas especies de apartados, o a veces hacen como un desnivel en el piso y allí ponen a la cría o se echan y allí dan de mamar y pueden estar sin dar de mamar hasta 4 horas y la concentración de proteínas aumenta un poco porque, bueno, pueden pasar hasta 4 horas. En el caso de los monos, y en el caso del ser humano también, que son crías que están, digamos, preparadas como para estar a los brazos o a UPA de sus madres, es decir, que no van a perder el contacto. También pasa con el ternero, con el bebé hipopótamo que está acompañando a la madre permanentemente caminando, porque son crías que van atrás o que van al lado de la madre y tienen bastante más disponible la leche según sus necesidades, pero más todavía frecuente, más todavía frecuente es la forma en que amamantan los seres humanos y los monos, por ejemplo. Esto hace que la leche tenga mucho menos concentración de proteínas. Y es increíble porque baja muchísimo más la concentración de proteínas en relación a la leche de vaca. Entonces, esto habla de que se va a estar como demandando mucho más frecuentemente las tomas y que evidentemente esto tiene que ver con un comportamiento de la forma de criar. Entonces, hacerles como un poco este relato, porque me parece que es bastante significativo para que nos quedemos pensando que si bien necesitamos, y después lo vamos a ver en el segundo como bloque de esta clase, relación a los preparados para lactantes y el avance que ha tenido desde el punto de vista de su composición y del diseño desde el punto de vista de la industria, es interesante pensar que nada es casualidad y que los seres humanos estamos programados para recibir leche humana, ¿no? Y que el no recibir leche humana tiene consecuencias y que el dar una leche, un sustituto, puede tener un riesgo, puede implicar un riesgo porque es algo diferente y que también se puede hacer reducción del riesgo o reducción del daño en cómo se utiliza si nosotros realmente empezamos a conocer más finamente la composición nutricional. Cuando pensamos en lo que sucede durante todo el trayecto de la vida intrauterina y lo que va a pasar
en el momento en que el recién nacido pasa a tener una vida extrauterina, hay que pensar cuál es el ambiente inmediato, ¿no? Porque ustedes saben que los riesgos de padecer ciertas enfermedades crónicas se han visto con la teoría de Barker y la programación metabólica, de que pueden desarrollarse, de que empiezan, digamos, como con un sello durante la vida fetal, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos sumando ambientes que nos van exponiendo a determinados riesgos, sean físicos o sean químicos, o sean ambientales en general, vamos teniendo más vulnerabilidades a medida que transitamos ese camino. La salida de la vida fetal, que ya es un ambiente y que ya nos expuso a determinadas situaciones, por ejemplo, de privación de nutrición, una madre que no se nutrió adecuadamente, una madre con una enfermedad del embarazo que llevó a que no hubiera un flujo adecuado de nutrición para el desarrollo fetal, impacta en esa adaptación y genera un feto que va a estar preparado o digamos, programado para determinado ambiente. Después el ambiente extrauterino cambia y ahí es donde se produce todas estas teorías que Barker no es mi cometido de hoy, pero que un poquito la vamos a mencionar y que si a alguien no le queda claro podemos compartir o explayarnos un poquito más. Entonces, bueno, preguntarnos, cuando los recién nacidos nacen, ¿cuál es el ambiente? Está la piel de la mamá, está el abrazo, está el contacto, está el calor, está el alimento. Y está también el contacto, que no es menor, del alimento y del aire, ¿sí? Que va a tener que ver con todo el contacto con ciertas mucosas, entre ellas la intestinal por primera vez, y que es muy importante. ¿Cuál va a ser el primer alimento que ingresa a ese nuevo organismo que está sin estrenar, que ha recibido sí el líquido amniótico, pero que aún no, no ha recibido ningún alimento y el primer alimento que recibe es la leche? En este caso va a ser el calostro. Ahora vamos a ver los tipos de leche, cómo se va dando después del nacimiento. Entonces, como les decía hoy, la programación metabólica, esto es un cuadro muy conocido, donde se plantea, bueno, cómo se programan las enfermedades, ¿no? Cómo se programa la obesidad desde la vida intrauterina, se programa la diabetes, se programa la hipertensión. Bueno, se ha demostrado que sí, se ha demostrado que estas enfermedades pueden estar programadas desde la vida fetal, de acuerdo a cómo fue la trayectoria durante el embarazo y en qué momento se pudo intervenir. Generalmente se llega tarde porque siempre es antes del embarazo o en los primeros momentos del embarazo y de la procreación, ¿no? Pero bueno, siempre hay momentos para poder reducir riesgos y la lactancia materna tiene un rol importante, fundamental, en lo que tiene que ver con el crecimiento fetal luego en la vida extrauterina y cómo se va adaptando a esa programación con la que ya venía desde la vida intrauterina, ¿no? Entonces, como les comentaba recién, hay muchos estudios observacionales que han visto que en recién nacidos a término las fórmulas o los preparados tienen un efecto adverso sobre esos factores de riesgo. Faltan más estudios, no son estudios sencillos de implementar, eh, y se ha visto que de alguna manera la mortalidad y algunos trabajos que exponen, como que la mortalidad sería mayor en personas que recibieron otros alimentos y no lactancia. Se empezó a hablar mucho de hormonas, otras sustancias bioactivas que tenía la leche, que ahora vamos a desarrollar un poquito más, y sobre todo la exposición al colesterol, que cuando vayamos a las grasas de la leche van a ver que la leche humana tiene colesterol y que esto es fundamental que se reciba desde el inicio de la vida, porque prepara mucho mejor el organismo para el manejo del colesterol en las etapas más adelante. Los preparados para lactantes en general no tienen colesterol, tienen muy poquísimo o no tienen colesterol. Este es un documento que es muy interesante, ojalá en poco tiempo se veamos publicados otros trabajos, pero de los efectos a largo plazo de la lactancia, esto lo publicaron en el 2013 y ya había uno publicado en 2007, se actualiza, esto está basado en una cohorte que se sigue en Brasil, en pelotas, y que expuso esto, ¿no? Los lactantes amamantados, perdón, la redundancia, los niños amamantados tienen menor riesgo de sobrepeso y obesidad, tienen un incremento de peso más lento, tienen mayor aceptación de alimentos más variados en etapas sucesivas de su vida. Se han visto algunos comportamientos vinculados a las preferencias alimentarias en los niños pequeños y después de más diversa, más apertura, porque la leche materna adopta los sabores de la dieta de la madre, entonces eso también hace que los sabores
sean muy variados cuando los lactantes están amamantados, a diferencia de un preparado o de una fórmula que no cambia el sabor, que es siempre el mismo sabor. Que también se estudia mucho el diseño del sabor y las cualidades sensoriales de los preparados para lactantes. La regulación de las señales de saciedad y de apetito son otras de las cuestiones que se colocan como vinculadas a esto de la prevención del sobrepeso y la obesidad, en relación a cómo se dan los cambios hormonales, qué pasa con determinadas hormonas, que todavía no hay trabajos concluyentes, pero un poquito vamos a nombrar algo. La leche humana tiene hormonas, tiene sustancias bioactivas, algunas todavía no se conocen bien cuál es la acción y cuál es la interacción con la composición corporal de la mamá, de la mujer. Pero también la forma en que ocurre la alimentación con pecho, con lactancia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es más a demanda? ¿Es más perceptiva? El lactante decide cuándo, cuánto, qué cantidad, ¿no? Estamos hablando del inicio, estamos hablando mientras se instalan los ritmos y cómo esos ritmos cambian en la cría humana, por decirlo de alguna manera, estarían demostrando que hay una mejor regulación de las señales de apetito y saciedad cuando hay lactancia exclusiva y un aumento de peso menos acelerado, o sea, un aumento de peso esperable, ¿sí? Y sobre todo un buen crecimiento, porque siempre parece que todo quedará depositado en el peso de los lactantes, cuando en realidad, si bien eso es importante, también es muy importante valorar la longitud y el crecimiento, el perímetro cefálico y otros logros de los lactantes, también a nivel del desarrollo. Cuando pensamos en las asociaciones que se han hecho, no les traje una revisión de lactancia y obesidad especialmente, pero algunas cuestiones que podemos como referenciar mencionan que existe un 15 o un 30% de reducción del riesgo de la obesidad durante la adolescencia y la adultez si existe alimentación con lactancia materna durante la infancia, comparado con aquellos niños que no amamantaron, y también la duración de la lactancia está inversamente relacionada con el riesgo de sobrepeso y que cada mes extra de lactancia se asocia con un porcentaje de disminución del riesgo. Estamos hablando de disminución del riesgo, estamos hablando de estudios que no son concluyentes, pero que empiezan a esbozar algunas cuestiones relacionadas con el impacto de la lactancia en el sobrepeso y la obesidad en la infancia. Cuando se empiezan a exponer cuáles serían los mecanismos por los cuales la leche humana tendría un efecto vinculado a la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad o de este aumento acelerado de peso, hay varios planteos. Muchos se asocian al consumo de proteínas, a la concentración de proteínas que tiende a ser menor en los niños amamantados porque la leche humana tiene menos concentración, como les decía al principio, de proteínas que la leche de vaca, por ejemplo, que podría ser como en la que pensemos nosotros inmediatamente porque es la leche alternativa acá cuando se piensa en sustitutos de la leche humana. Después vamos a ver que no se trata solo del consumo de cantidad de proteínas, aunque se hace más énfasis en la concentración y en la cantidad de proteínas, pero también hay un tema relacionado con la configuración y con el tipo de proteínas, pero sobre todo sería con la cantidad. Habla de una respuesta hormonal diferente, ¿sí? Como de una respuesta de insulina mayor, que además la insulina es una hormona lipogénica, entonces llevaría como a un aumento mayor de los depósitos de grasa y a un aumento de los adipocitos. Después hay algunos otros trabajos que asocian mecanismos de preferencias alimentarias en niños que fueron amamantados, pero eso ya es más difícil de poder controlar variables que puedan confundir, simplemente para mencionárselo, que existen y referenciárselos, pero estarían todas las tintas puestas más en el tema de las proteínas y en la forma de alimentación perceptiva y regulación hormonal del apetito y la saciedad que en algunos otros aspectos. Cuando se piensa en esto de la alimentación perceptiva, que es una alimentación más regulada por el niño, ¿no? Donde el niño puede manifestar o le reconocen mejor sus señales o más tempranamente y se responde a estas señales y también se interpretan las señales de saciedad, en este caso deja de tomar pecho y no se le insiste, por ejemplo, se ha visto que alimentar con biberón se hace como desde otros lugares, de otra manera, es una alimentación más dirigida, más
dirigida por alguien externo, por la familia, adoptando un horario más regular, con una toma fija, con un volumen fijo, ¿no? Donde eso con la lactancia no sucede, nunca es el mismo volumen, nunca es la misma intensidad de la toma, nunca es la misma forma ni la misma concentración de nutrientes en la misma leche, o sea, es todo mucho más dinámico y mucho más perceptivo. No estamos diciendo con esto que haga daño recibir un preparado si fue necesario, pero sí tenemos que colocar a los preparados o a los alimentos alternativos a la leche humana en el lugar en el que tienen que estar y no como un sustituto equitativo de la leche humana. ¿Sí? Porque ahí creo que a veces se naturaliza y se hace como un análisis muy sencillo o más superficial de esto. Por otra parte, se han visto investigaciones donde se han comparado niños amamantados y niños alimentados con preparado o con fórmula, y se ha visto cómo se produce la ganancia de peso. Y bueno, en algunos trabajos se sugiere que aumentan de forma más rápida los niños que reciben preparado para lactante que los que reciben lactancia. Y hablan también y esbozan el tema del consumo de proteínas o de la concentración de proteínas. Por eso una de las cosas que vamos a empezar a ver que la industria ha modificado, si en el tiempo, es la concentración de proteínas de los preparados para lactantes. Cuando pensamos en la autorregulación del apetito, también esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? La dirección externa de la alimentación con biberón, que también puede ser una alimentación con leche materna por biberón, pero que quizás tengamos que aprender a hacer alimentaciones más perceptivas. Voy a compartirles algunas cosas puntuales que quien quiera profundizar es bien interesante en cómo se puede dar el biberón de forma más perceptiva, por ejemplo, los orificios de salida, las señales de los lactantes, que cuando son muy pequeños son como más difíciles de poder escuchar, ¿no? Y en relación a estos riesgos que se reducen en cuanto a la enfermedad de la obesidad o otras asociadas, aparecen componentes bioactivos en la leche humana, que después los vamos a ver un poquito más, pero que tienen que ver con esa regulación del crecimiento, ¿no? Las hormonas como la leptina, la grelina, el factor de crecimiento, la insulina, la adiponectina, distintas concentraciones, tanto en el plasma de los lactantes, en el plasma materno y en la leche humana, ¿no? Y ver cómo es que llegan a la leche, si es directamente generándose desde el alvéolo de la glándula mamaria o por pasaje del plasma de la madre. Bueno, en fin, hay como todo un diálogo allí que es increíble desde el punto de vista de la regulación neurohormonal. Los preparados para lactantes no tienen estos compuestos bioactivos, eso ya lo sabemos, y después en el segundo como bloque de esta clase lo vamos a poder ver un poquito más. Cuando pensamos en la composición de la leche humana, esta es una foto al microscopio de la leche humana, que está dibujada así porque aparecen esos circulitos, serían las micelas de grasa, las sustancias que están como en suspensión, ya sea en emulsión o en suspensión. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo se compone la leche humana. Primero que nada, decirles que la leche humana es muy dinámica, si bien también de forma capaz contradictoria logra ser bastante estable, es decir, tiene una caracterización. Pero vamos a tener que tener en cuenta que cuando nos adentramos en el mundo de la composición de la leche, también es cierto que la leche es analizada por muestras que muchas veces son extraídas o seleccionadas de distintas maneras, aunque hay protocolos y hay gol estándar de muestreo de leche para conocer la composición de leche en sus diferentes estadios, etcétera, y bueno, se tienen que respetar ciertas pautas de análisis y de estudios de la leche. Pero eso también influye en qué dan esos resultados, ¿no? Primero que nada, la leche va a tener diferentes composiciones según el periodo de la lactogénesis. Ustedes saben que hay una lactogénesis inicial o la primera etapa de la lactogénesis, que es cuando empieza esa secreción, como a entrenarse la glándula en secretar algo parecido a lo que va a ser la leche, es una secreción de preparto, se puede llamar, en alguna bibliografía aparece así, porque bueno, la glándula se entrena como a generar esa secreción. Después
y que obviamente va a cambiar, porque cuando la lactogénesis ya está bien instalada, y la lactancia está instalada, la composición de la leche cambia totalmente porque hay cierta madurez de la glándula y de cómo trabaja la célula alveolar, etcétera, ¿no? Después, según la edad del niño también la leche cambia. Cambia la leche en un bebé pretérmino, cambia en un recién nacido a término, cambia en un lactante si es mayor de 1 año, si es menor de 1 año, si tiene alimentación complementaria, si no tiene. Cambia la leche en el lactante que se conoce como la lactancia más allá de los 12 meses. Se han visto cambios muy significativos en la composición después de los 12 meses, y no para peor, sino reafirmando que la leche materna sigue siendo importante en el segundo año de vida del niño. La leche es diferente si hay lactancia durante un embarazo, por ejemplo, o si ocurre una lactancia en tándem, es decir, alimentar un niño más grande y un niño más pequeño o un recién nacido. Entonces la leche va a ser extremadamente dinámica a lo largo del día. eh, a lo largo de la propia lactada, ustedes saben que la leche de inicio es totalmente diferente a la leche del final de una lactada, es decir, por eso se hace tanto hincapié en vaciar la mama. Tiene mucho más grasa la leche del final de la lactada que desde el inicio, y eso está diseñado a propósito así. Este, Después también se han visto cambios a lo largo de la hora del día, muestras tomadas cada 3 horas, por ejemplo, se observaron que varían las concentraciones de nitrógenos, de lactosa, de grasa, y el volumen de la leche según la hora del día también. Hay momentos del día, por ejemplo en la noche o a la primera hora de la mañana, donde el volumen es un poco mayor que en la tardecita. Entonces, bueno, de alguna manera las composiciones son extremadamente dinámicas, incluso entre una mama y la otra mama. Este, También se ha visto cambios en si se está ya en un proceso de destete y las lactadas son bastante menos frecuentes y hay como una remisión de la producción de leche. Varía por la dieta materna en muchos sentidos, pero sobre todo varía el componente graso, después lo vamos a ver, el componente lipídico de la leche varía mucho. En el caso de algunos micronutrientes como vitamina B12, hierro, algunas otras vitaminas complejo B, cambian bastante con la dieta materna. Hay trabajos igual encontrados en que no cambiaría tanto, igual mantendría un buen estatus, pero se vería mejorado si la dieta lo mejora. Otros más sensibles a la dieta materna o a las carencias maternas, porque para producir la leche igual se hipotecan las reservas maternas, ¿no? Y según el estado nutricional materno de los nutrientes críticos y del estado nutricional en sí mismo vinculado a la composición corporal, al estado nutricional de adelgazamiento, bajo peso, sobrepeso, etcétera, o diferentes situaciones, ¿no? Disculpen que allí se apareció alguna llamadita de algún programa que ya pude eliminar. Entonces, bueno, va a tener incluso variaciones individuales entre mujeres, por supuesto, por etnia, por zona geográfica, por el propio ambiente. Cuando pensamos en los tipos de leche, vemos que hay distintos tipos de leche según la evolución. Está el calostro, que es la leche de inicio, que es de un volumen pequeño, de un volumen muy pequeño, entre 2 y 20 centímetros cúbicos, de gran concentración de inmunoglobulinas. Se produce en los primeros 3 hasta 5 días, alguna bibliografía refiere, y tiene más o menos 37 kilocalorías cada 100 mililitros. La leche de transición va a ser una leche que va a ser como intermedia de pasaje, digamos, donde va a transitarse entre esos 3 a 5 días hasta los 15 días, empieza a aumentar la concentración de grasa. La leche madura ya tiene una concentración de grasa mayor, ya tiene más calorías, que seguramente aumentan por la concentración de grasa, 75 kilocalorías cada 100 mililitros, y empieza a estar más estable en cuanto a la concentración de proteínas, que baja a medida que madura la leche. Los hidratos de carbono se mantienen más o menos estables, pero también su configuración puede verse modificada. Y después hay una leche que se habla de esto de la lactancia más allá de los 12 meses o lactancia extendida, que se ve que nuevamente vuelve a haber un aumento de las inmunoglobulinas y de la grasa, más todavía. ¿Por qué? Una de las explicaciones sería de que los lactantes en este momento hacen unas lactadas menos frecuentes, entonces se trata de compensar para seguir aportando
lo más sustantivo. Pero bueno, es interesante ver cómo el estudio de la leche ha avanzado mucho, incluso hay trabajos que dicen, bueno, y esta leche, ¿no? Hipótesis, si tiene mucho más concentración de inmunoglobulinas, ¿no serviría donada para los pretérminos? Bueno, hay una cantidad de cuestiones ahí que obviamente cuando se dona leche y se trabaja con leche de banco, tenemos la pasteurización de la leche que le impacta en otros sentidos también a la composición. Pero bueno, eso no va a ser objeto de este encuentro. En cuanto a la leche o secreción preparto que les decía hoy, relacionada a los primeros estadios de la lactogénesis, lo que les comentaba era esto, ¿no? Empieza a aparecer en el fluido intersticial de la glándula mamaria, todavía las células de alveolares no están del todo como selladas, y empieza a haber como un pasaje, por eso también es una secreción que parecería tener muchos electrolitos, cloro, sodio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también arrastrarían esos iones, arrastrarían más lactosa, empezarían como a hacer un entrenamiento de lo que a futuro va a ser el calostro y así va a ir madurando hacia convertirse en leche madura. La grasa es solo el 1% de esta secreción, ¿no? La grasa es de lo que va aumentando más a medida que madura el embarazo y después del nacimiento, ¿no? Y la mayor parte, y esto se repite después, la mayor parte de las grasas son triglicéridos, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan la cadenita con 3 ácidos grasos y un glicerol? Que obviamente van a ir aumentando a medida que avanza la madurez de la leche. Tiene altos contenidos de membrana lipídica, es decir, hay muchas globulitos de grasa. La grasa está presentada, ese poquito de grasa del 1% está representada como globulitos de grasa, que después los vamos a ver porque es algo muy particular de la forma que se presenta la grasa en la leche humana, donde ahí adentro, en esa membrana, están los fosfolípidos, el colesterol, el ésteres de colesterol, etcétera, para ser transportados, todo agrupado y más fácil de digerir y de ser expuesto también. Pero todo esto va a madurar, todavía no es esa estructura que está ya pronta para servir de alimento a un recién nacido, ¿no? Cuando pensamos en leches de pretérmino y de término, hay algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, las proteínas son muchísimo mayores en el pretérmino porque se supone que tiene una necesidad mayor de nitrógeno, ¿sí? Y también de energía o de calorías, ¿sí? Las proteínas son mucho más necesarias en su concentración en este momento. Pero después, a medida que el lactante ya es cuando el lactante es un lactante a término y un lactante que va creciendo saludablemente, aumentar las proteínas no sería como lo que habría que hacer eh, para pensar que se le está dando mejor nutrición. En el recién nacido pretérmino las cosas son distintas y se precisa más nitrógeno y se precisa más concentración de proteínas. Por eso, naturalmente, la leche de pretérmino tiene más concentración de proteínas y también el calostro tiene más concentración de proteínas, ¿sí? Y evidentemente el cambio que se da del calostro a la leche madura es eso, es bajan las proteínas y aumentan las grasas, y la energía aumenta y se le da energía a través del nutriente lipídico, no de proteínas. Ahí este cuadro me pareció significativo porque no muestra tantas diferencias entre el calostro y la leche madura para distintos nutrientes, pero en algunos claves sí se ve y las diferencias son significativas. Lo puse como para compartirlo un poco, y si alguien quiere verlo al detalle lo puede referenciar y mirar allí. Cuando pensamos en el calostro cuando vamos y conocemos el calostro, vemos algunas características típicas, ¿no? Se empieza a producir en el embarazo, es la primera leche que recibe el recién nacido alrededor del hasta el cuarto día de vida, más o menos. Eso se mueve con cierta variabilidad. Es un líquido transparente, pero muy amarillento, muy denso, de escaso volumen, ¿sí? En pocos volúmenes se produce el calostro, en muy poco volumen, ¿sí? El color es muy amarillento, que proviene de los betacarotenos o de la vitamina A o equivalentes a unidades de retinol, que es como se mide la vitamina A, o los betacarotenos, y tiene muy buenos niveles de vitamina A y de vitamina E, que van a estar involucrados, sobre todo la vitamina A, en la inmunidad. El volumen adecuado para que el aumento sea gradual
en cuanto a la tolerancia digestiva es de 2 a 20 centímetros cúbicos a lo largo de los 3 primeros días. Se ha visto que la producción total en 24 horas, en las primeras 24 horas puede llegar a ser 100 centímetros, pero máximo, en algunos otros casos puede ser menos. Permite la eliminación del meconio. El calostro viene a cumplir un rol muy importante porque cubre de inmunoglobulinas, como que lubrica, imagínense una alfombra en el intestino del recién nacido de inmunoglobulinas, coloniza ese intestino y lo llena de bacterias saludables, sanas, ¿sí? Que están involucradas en la salud a largo plazo, ¿sí? Porque el intestino es una de las comunicaciones que nosotros tenemos con el ambiente exterior. El calostro también es alto en lactosa porque se cierra el intersticio, ya se madura el alvéolo, no pasa tanto más iones, entonces, bueno, hay más lactosa que va a arrastrar más agua y allí se va a ir dando un aumento del volumen a medida que pasan los días, también por esto, porque la composición cambia y cuando la composición cambia, también cambia la cantidad de agua que se produce en el pasaje allí celular del plasma, imagínense la sangre de la madre y el alvéolo o la cavidad alveolar para ir al conducto y salir la leche, ¿no? Entonces, bueno, allí aumentan los oligosacáridos mucho en el calostro, que serán de protección también, tendrán un rol fundamental en la inmunidad en esta etapa. Sí será fundamental que los recién nacidos reciban solo calostro los primeros 3, 4, 5 días, ¿no? Evidentemente, para poder hacer un buen apoyo de esto, hay que hacer un apoyo muy cuerpo a cuerpo de la lactancia y también poder manejar estas cuestiones también antes en el embarazo, ¿no? Bien. El calostro tiene este aporte calórico que ustedes ya pudieron ver en el otro cuadro. Eh, hay más cloro, hay más potasio, hay más sodio, por eso mismo, porque hay más sustancias, digamos, iónicas, ¿no? Eso también hace que el sabor sea diferente. Hay más proteínas, más vitaminas liposolubles, aumenta especialmente la IgA y la lactoferrina, que es otra proteína que tiene un rol importante en la inmunidad. Algunas cuestiones vinculadas a la grasa ya la vimos, pero también esa contaminación de la flora intestinal tiene que ver con el lactobacillus bífido en el tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, todos estos beneficios que tienen que ver con la posibilidad de eliminar el meconio y etcétera, van a ser muy, muy, muy importantes a través del calostro. La leche de transición ya va siendo de pasaje, ¿sí? Bajan las inmunoglobulinas, bajan un poco más las proteínas, va subiendo la lactosa y la grasa y las calorías y se va instalando la leche madura. La leche madura es la que vamos a ver más como en foco, ¿no? La leche madura tiene agua, bueno, toda la leche de todos los mamíferos, de todas las especies tienen un gran porcentaje de agua, casi todo el porcentaje de su composición es de agua, casi el 90%. El resto de los componentes están disueltos o dispersos o suspendidos o en emulsión en esa agua, como pueden ser las grasas, en esos pequeños globulitos, ¿sí? El agua contribuye a regular la temperatura de los recién nacidos, en esto de que es importante que reciban buenos volúmenes y que el volumen vaya aumentando también. Siempre se regula en cuanto a las pérdidas de orina, de calor, de piel, etc. La lactosa juega un papel fundamental, como les decía anteriormente, porque en la medida que pasa lactosa pasa agua, entonces cuando va aumentando la lactosa va a dar más volumen, por eso aumenta el volumen de la leche madura en relación a lo que es el volumen de calostro, ¿sí? Las mujeres que amamantan también van a sentir más sed, no es que necesiten tomar muchísima agua para tener más leche, sino que van a sentir más sed y tienen que tomar agua para sacarse la sed en cuanto a su necesidad, y esto va a tener que ver con el clima, no solamente con el estar amamantando. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la osmolaridad de la leche es increíble porque también el pH, ¿no? Tiene una osmolaridad y un pH que es prácticamente igual al de la sangre, igual al plasma, entonces en ningún momento entra en una sobrecarga ni en una crisis ahí sino que está todo como perfectamente diseñado. Es increíble comprobarlo a medida que uno estudia en profundidad esto, se da cuenta de que está todo perfectamente calculado. Uno de los nutrientes más importantes de la leche humana son las grasas.
y las grasas van a ser objeto de capítulos y revisiones y metaanálisis y comparaciones y estudios profundísimos de la leche. También de la dieta materna, después lo vamos a ver. Pero la grasa de la leche, que es además de donde se proveen nutrientes muy importantes y muy esenciales para el desarrollo del sistema nervioso, para el desarrollo de la retina, para el desarrollo para el aumento del valor calórico y de la energía que va a precisar ese lactante, ¿sí? Es el compuesto más variable, va a depender de todo lo que ustedes ven allí, del estado nutricional, de la composición corporal, y no solo vamos a ver que se modifica la cantidad de grasa, sino el tipo de grasa, y que es sobre lo que nosotros más podemos hacer modificaciones en relación a la composición de acuerdo a lo que consume o de la dieta materna. Después hay algunas otras cosas que arroja la bibliografía. Dice, bueno, vaciar el pecho se correlaciona con mayor concentración de grasa, eso sabemos, es fundamental que las tomas sean hasta el final del vaciado de la mama, y si no, terminar de extraer y dar eso por biberón, pero digo, que se vea la extracción completa y que el lactante suelte, por eso se hace tanta insistencia después en cómo es la práctica de la lactancia que tenemos que promover. La leche de transición tiene un poco menos de grasa, pero ya está más cercana a la leche madura. El 50% de la energía está dada por las grasas en la leche, en ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales están en la leche, y si no están sus precursores, como el linoleico y el alfa-linolénico, ¿sí? Y evidentemente vamos a traer en estos compuestos, en estas estructuras de grasa, que son increíbles cómo están planteadas en la leche para mejorar la digestibilidad y la facilidad de digestión por parte del organismo del recién nacido, van a traer dentro de sí una cantidad de sustancias, vitaminas liposolubles, colesterol, precursores de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienos, que van a ser inmunomoduladores, bueno, antiinflamatorios, proinflamatorios, etcétera, como que, bueno, no nos podemos pensar solo en las grasas como un nutriente que da energía. Las grasas también tienen una composición, las grasas de la leche humana, que no es fácil de imitar. Tienen una concentración importante de ácido oleico, de ácido palmitoleico, de ácido linolénico, místico y esteárico. Ahí ustedes ven los porcentajes cómo van bajando. Tiene ácidos grasos de cadena media, que son muy fáciles de absorber, porque se absorben en las primeras porciones del duodeno, no en el intestino, y en el estómago también. Entonces se digieren más rápido, son más fáciles de digerir. Y después los ácidos grasos poliinsaturados, que son estos PUFA, que son el DHA, el EPA, el linoleico conjugado, etcétera, también son ácidos grasos esenciales o precursores de los esenciales, que son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central y para el desarrollo cognitivo y para la retina y el ojo y la visión. Después hay muchos trabajos específicos que hablan de esto. Los ácidos grasos trans, y ahí va a tener que ver con el consumo de grasas trans de la dieta materna. Se encuentran en la leche humana, pero muy vinculados con la dieta materna y con el consumo de margarinas, aceites vegetales hidrogenados, alimentos ultraprocesados con muy mala calidad de grasas. Saben que las grasas trans son grasas de mala calidad. Después tenemos la relación, que es otra de las cosas que se habla, de los omega 3 y omega 6, que tiene que ver con cuántos ácidos grasos omega 3 que provienen más del pescado, ¿sí? Y los aceites vegetales, cómo se produce esa relación de ácidos grasos, y es bien interesante, bueno, que países donde hay mayor consumo de pescado, este coeficiente mejora, y este coeficiente no es muy bueno en las dietas occidentales, donde tenemos mucho más consumo de omega 6, de aceites vegetales más que de grasas de pescado, por ejemplo. Cuando pensamos lo que les decía hoy, la membrana del glóbulo de grasa es increíble. Esa pelotita roja que ustedes ven ahí, que tiene unos dibujitos, es la membrana del glóbulo de grasa, y esto está diseñado, vieron que la mayor parte son triglicéridos, y deja entrever en la membrana, que es lo que le ayuda a interactuar con el agua, en esos globulitos, para poder digerirse. Y allí van una cantidad de compuestos. Entonces, se minimizan las interacciones indeseables como saponificación, por ejemplo, que ocurre con otras grasas, que esta cuestión como de enranciamiento, ya muchas veces viene con la enzima lipasa para facilitar la digestión, coexiste esta grasa con la enzima que le ayuda a digerirse.
evidentemente hay todo un diseño del glóbulo de grasa de la leche humana que favorece muchísimo la digestión y el uso efectivo de esta grasa como de todos sus compuestos liposolubles. El colesterol me interesaba destacarlo porque la leche humana tiene colesterol. El colesterol está a propósito para que genere un mejor manejo, se ha visto como una muy buena protección y manejo para el colesterol luego a lo largo de la vida. Entonces pareciera haber mejores perfiles lipídicos en niños amamantados o en personas que amamantaron, pero obviamente no es la única condición, no vayamos a sacar conclusiones tan simples, porque esto no es solo así, pero que se queden con esa idea, ¿no? La leche humana tiene colesterol, los preparados para lactantes no tienen tanto colesterol porque en general son basados en leches descremadas, porque si nos basamos en leches enteras puede haber más reacciones adversas, entonces hay que bajar un poco la grasa. Bueno, y las grasas están adicionadas en los preparados a punto de partida de otro tipo de grasas, que después lo vamos a ver, porque hoy estamos hablando de leche materna, de leche humana y no de preparados. Lo importante es que el colesterol además tiene funciones vinculadas a las hormonas, funciones vinculadas al desarrollo cerebral, a la mielinización de los nervios, a la base de muchas enzimas, ¿sí? Y ese colesterol de la leche humana no cambia con el colesterol de la dieta materna necesariamente, siempre está, ¿sí? Eso es bien interesante porque debe tener colesterol, debe recibir colesterol el recién nacido. Las proteínas, que era lo que nos preocupaba y que quiero que se acuerden para cuando veamos la clase 2. Las concentraciones de proteínas de la leche humana están muy influenciadas por la forma en que se recolecta la leche, si la lactancia es exclusiva o es mixta y otras condiciones. Pero sabemos que en la leche madura se encuentra alrededor de un 0,9 gramos por decilitros o por 100 mililitros. Y lo que se ha visto es que se sigue asociando esa concentración de proteínas con adiposidad de los lactantes, aumento de peso de los lactantes, etcétera, ¿no? El consumo proteico es menor en los niños amamantados y hay un alto consumo de proteínas asociado a la obesidad como respuesta hormonal diferente, que esto ya lo vimos. Dentro de las proteínas hay proteínas que tienen otros roles como enzimáticos, por ejemplo, la lisosima, que tiene una estructura vinculada a, eh, es una proteína específica, un polipéptido básico con propiedades de romper, líticas es que rompen bacterias dañinas, entonces es como si tuviéramos un defensor ahí pronto, que es una enzima que está muy alta en la leche humana y muy baja en la leche bovina, es un factor antimicrobiano no específico, ¿sí? Para bacterias gram positivas, y contribuye al desarrollo y mantenimiento de la flora intestinal saludable del lactante. Otra cuestión que caracteriza la leche humana también son las poliaminas, que son como aminas o se describen dentro de los aminoácidos libres, que tienen que ver con cómo se produce la proliferación celular en el tracto gastrointestinal. No tienen una actividad biológica en los lactantes, se produce una síntesis en la glándula mamaria, allí hay algunos de los nombres de estas poliaminas, en los preparados va a depender del origen de las proteínas, pero son muchísimas más bajas las poliaminas que en la leche de vaca que en la leche humana, y muchas de estas poliaminas tienen un efecto importante en cerrar algunas de las intersticios de las células del epitelio intestinal, como que genera como un bloqueo allí y fortalece esa barrera intestinal que además está siendo como perfectamente protegida por otras inmunoglobulinas. Pero esto está asociado a que protegería, se plantea que tiene efectos contra las alergias alimentarias, porque evita ese pasaje derecho de, por ejemplo, una beta-lactoglobulina, lactoalbúmina, perdón, de la leche de vaca, por ejemplo, que son de las más alérgenas de la leche de vaca, ¿no? Los compuestos nitrogenados no proteicos también son una característica de la leche humana, porque no todos los nitrógenos son de las proteínas, ¿sí? Y ahí tenemos la taurina, que es un aminoácido que no está en la leche de vaca, que es un aminoácido que está en la leche humana y que participa en la conjugación de las sales biliares y del tema de la digestión de los lípidos también. Entonces activa sales biliares para que estas sales biliares favorezcan la lipólisis de los ácidos grasos y favorece la digestión de las grasas. Entonces la taurina tiene mucho que ver
con cómo se produce esta lipólisis y además también la conjugación de los ácidos biliares en la neurotransmisión. Y por otra parte también la carnitina tiene que ver con cómo se fragmentan, cómo se produce la lisis de esos ácidos grasos de cadena larga. Entonces, carnitina y taurina vemos que a veces están adicionados a los preparados y son propios de la composición de la leche humana. Son aminoácidos que en la leche de vaca, sobre todo taurina, no está presente. Cuando pensamos en los carbohidratos, tenemos básicamente que el carbohidrato principal de la leche es la lactosa. En todas las leches, el azúcar de la leche, que ahí ustedes tienen la conformación, es galactosa y glucosa. Es el principal hidrato de carbono de la leche materna, de la leche humana, promueve el crecimiento del lactobacillus, acidifica el pH intestinal, disminuye el crecimiento de patógenos, aumenta la absorción del calcio. La lactosa está muy involucrada en la absorción del calcio, promueve la síntesis de su propia enzima para ser digerida, aumenta, digamos, la absorción. Entonces, también hay otros monosacáridos, hay más de 50 oligosacáridos que son un poquito más grandes, tienen 3, 4 hexágonos, pentágonos, como una cadena un poquito más larga, pero no tan larga. Ustedes ahí tienen a los HMO, famosos oligosacáridos con función en la inmunidad, que no los vamos a ver especialmente hoy, pero quiero que los recuerden, que también son parte de los carbohidratos. Y después algunos estudios muestran que se relaciona con la grasa materna, mientras que otros dicen que, bueno, que cuánta azúcar tiene la leche tiene que ver con la composición del cuerpo, materno o no, pero bueno, siempre tiende a ser constante y a tener un buen aporte del azúcar de la leche. Por supuesto, pues tiene que además proveer de energía y facilitar todos esos procesos de volumen, ¿sí? Y lo que se ha visto sí es que la lactosa parecería estar reducida en mujeres con desnutrición severa. Ahí están los oligosacáridos. Los oligosacáridos tienen una concentración que varía a lo largo de la lactancia, pero tienen básicamente un efecto prebiótico y un rol importante en la inmunidad. Se encuentran en estas cantidades en el calostro, muchísimo más en el calostro que en la leche madura, pero persisten y tiene que ver con el combate, digamos, a microorganismos que pueden ser dañinos. Y respecto de los minerales, es importante, no vamos a entrar en cada uno de los minerales porque hay cosas como muy en contenidos de traza, pero sí es importante pensar en algunos como el calcio, el fósforo, el hierro. Yo lo que les quiero contar es que hay una baja carga de solutos, ¿sí? O sea, no se exige un extremo trabajo renal, sino que es una leche, como les dijimos, diseñada para el riñón del recién nacido, no requiere líquidos extra, o sea, los recién nacidos no precisan agua para hidratarse, no precisan sí la libre demanda, precisan sí una lactancia efectiva con una salida de leche efectiva, libre demanda. El calcio y el fósforo son nutrientes que van a estar en permanente interacción, metabolismo hipocálcico, que van a estar obviamente interactuando con el capital óseo y con la resorción ósea que se produce en los huesos de la madre. Hay una óptima absorción del calcio y se ha asociado como que esto tiene una posibilidad de generar menor incidencia de estreñimiento. Vieron que los lactantes en general no presentan, si están con lactancia exclusiva, estreñimiento. Alta biodisponibilidad de elementos como hierro y zinc en la leche humana, y el hierro está en una baja concentración, pero tiene una biodisponibilidad increíble. Alguna bibliografía habla de más del 50% de biodisponibilidad del hierro en la leche humana, aunque no tenga la misma concentración de hierro que otros alimentos o que otras leches. La vitamina D, simplemente decirles que no es la leche humana fuente de vitamina D, tienen poca concentración y que obviamente por eso está pautada la suplementación universal de los niños desde el nacimiento y sobre todo en aquellos climas donde no hay exposición al sol, donde aumentan las necesidades, ¿no? Según si es término o pretérmino, si en qué clima está, en qué momento del año nace y todo eso, ¿sí? Así que les comparto allí un poco cómo se maneja el tema de la vitamina D, pero sabemos que no vamos a tener en la leche humana una concentración muy importante de vitamina D.
El calcio sí, el calcio en realidad, si lo comparamos con la leche de vaca, va a tener mucho más calcio la leche de vaca, pero el lactante humano estaría como cubriendo sus requerimientos con calcio, porque además el calcio de la leche humana va a estar siempre removido del hueso, y por un tema hormonal también, del aparato hormona y del equilibrio fosfocálcico, va a tener que ver con que por más que aumentemos el aporte de calcio y suplementemos con calcio a la madre, se va a seguir removiendo hueso, y lo más importante es que después de la lactancia podamos como seguir trabajando la dieta materna y protegiendo la dieta materna, y no se ha visto beneficios por suplementar con calcio durante la lactancia. Eh, entonces, bueno, pensar que sí, que se sensa y que se va dando el calcio que se precisa a través de la resorción ósea de los huesos maternos, y que hay una regulación intestinal, que está también la lactosa involucrada a nivel del intestino del lactante y también de la madre. En cuanto al hierro y al zinc, que son dos nutrientes críticos en la primera infancia, vamos también a ver que el selenio aparece descripto. Como yo les decía hoy, el hierro está en menos concentración que en otros alimentos, pero la biodisponibilidad es increíble. Se ha visto que sí puede incidir la dieta de las mujeres en la concentración de hierro de la leche, eso sería para otra ponencia, pero lo más importante es también entender que hay una suplementación pautada de los lactantes en Uruguay a término y con peso suficiente después del cuarto mes, y una cuidadosa incorporación de alimentos complementarios para evitar la anemia, y otras prácticas que tienen que ver con el clampeo tardío del cordón, etcétera, ¿no? Y del estado nutricional materno y del estado nutricional del hierro en las embarazadas. Entonces, bueno, pensar en que sería interesante suplementar a las mujeres que amamantan con hierro, sobre todo obviamente a las que necesitaron suplementación por anemia, pero si no, seguir la suplementación por lo menos durante los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, o al menos 3 meses de la lactancia exclusiva. La leche humana además tiene hormonas que estarían involucradas en procesos de regulación. En este caso, bueno, nos puede interpelar el sobrepeso y la obesidad, pero también decirles que este paradigma de que se puedan encontrar hormonas en la leche humana no es algo como que se conozca hace mucho tiempo, y me parece importante que lo podamos compartir. Las hormonas son varias, incluso algunas todavía no se han descrito, pero yo ahí lo que les quería compartir era, bueno, en relación al sobrepeso y la obesidad, se han descrito muchos efectos vinculados a las lactancias prolongadas. También hay enfoques recientes e investigaciones que apuntan a estas hormonas relacionándolas con la regulación del apetito y saciedad, y también con cuánta adiposidad tiene el lactante y cómo eso regula el apetito y saciedad según cómo vaya aumentando de peso, ¿no? Y ahí están la leptina, la grelina, la insulina, el factor de crecimiento, la adiponectina, y tienen que ver con el hambre, con la composición corporal, con cuánta grasa se depositó, con cómo están los adipocitos, y si hay que dar más señales o menos señales para consumir determinados nutrientes. O sea, es como un diálogo bastante complejo que se está empezando a estudiar, que ha empezado a estudiar ya hace mucho tiempo, pero que todavía tiene mucho por dilucidar y para sacar conclusiones rotundas, ¿no? Entonces acá, bueno, hay algunos artículos que les comparto vinculados al efecto de la leptina, de la grelina, de la adiponectina, en esto de que parecieran ser como mediadores hormonales, detectando nutrientes ambientales y viendo cómo podemos adaptar esa vida extrauterina y cómo podemos ir regulando lo que consumimos. Es como una adaptación al medio. Y después la grelina es una hormona que se ha visto que que se encuentra como en mayor concentración en lactantes alimentados con preparados, como que estos lactantes tolerarían ayunos más prolongados y tendrían ingestas más copiosas o más aumentadas en volumen, y entonces eso hace que tengan un ciclo de ayunos más tolerados, más largos, y se empezará a regular de esa manera. Entonces se ha visto, comparado con niños amamantados, que la grelina es mayor en estos niños con fórmula, pero que bueno, todavía nada es contundente, y son revisiones y estudios que se están, digamos, a veces hasta incluso hay algunos que no son concluyentes o que no llegan a nada, y que no se, entonces las revisiones sistemáticas terminan diciendo, bueno, todavía no se pueden sacar conclusiones contundentes. Por otra parte, no quería dejar de mencionarles la microbiota. La microbiota la leche no es un fluido estéril.
la leche es un fluido contaminado saludablemente. Hay organismos vivos, bacterias, predominan los estreptococos, las bifidobacterias, que serían los probióticos de la leche humana. La leche humana es un probiótico y ayuda al crecimiento de la mucosa intestinal o la colonización de esta mucosa intestinal saludable. Evidentemente la microbiota va a estar influenciada por la microbiota materna, ahora vamos a ver cómo, pero también por el estado de la lactancia, por la edad del bebé, gestacional, pretérmino, término, por el peso materno, por el uso de antibióticos en el lactante o en la madre. Es un diálogo intestino a intestino, como dicen algunos expertos. Recientemente se ha visto que en niños amamantados la microbiota logró contribuir como al 28% de la flora intestinal y que el 10% era de la areola donde el bebé succiona, porque también decían, ¿de dónde vienen estas bacterias? Es porque se pone en contacto la boca del bebé con la mama y allí en la piel hay bacterias, entonces las succiona y pasan al intestino, y después empezó a ver que no, que estaban mucho más asociadas esas bacterias a las bacterias de la flora intestinal de su mamá. Entonces hay un diálogo entre la microbiota de la madre y cómo es esa microbiota, y mediante una circulación enterohepática, que ahora la vamos, enterohepática, perdón, mediante una circulación enteromamaria, ¿sí? Del intestino, torrente sanguíneo, glándula mamaria, se estaría como dialogando la impronta bacteriana saludable de la microbiota del lactante. Entonces allí ven que se expresa que la traslocación entero-mamaria de la microbiota intestinal materna tiene una inoculación retrógrada a la microbiota oral del lactante. Entonces se empezó a observar que ese era el diálogo principal que se estaba produciendo. Allí ven cómo el lactante succiona, pero antes lo que sucede es que todos los órganos por los que hay contaminación traían microorganismos que pasan al torrente sanguíneo y luego el lactante recibe lo que está pasando en el organismo de su madre con el ambiente en la leche. Entonces la leche tiene probióticos, que básicamente se destacan estos, ¿no? Rhamnosus infantis, Streptococcus thermophilus, bifidobacterias bifidus, y prebióticos, ¿sí? Que de alguna forma la microbiota es distinta en los niños amamantados que en los no amamantados, y va a estar condicionadísima por las cuestiones ambientales, genéticas, pero sobre todo ambientales, y actualmente se está haciendo mucho hincapié en la microbiota y en muchas enfermedades prevalentes, ¿no? Y en la predisposición a estas enfermedades. La inmadurez de esa microbiota intestinal se relaciona con desnutrición infantil. Tratar a la microbiota puede ser un objetivo terapéutico de la malnutrición manipulando esa microbiota de la leche humana, por eso también la industria ha avanzado fuertemente en este sentido. El metabolismo energético de la microbiota se relaciona también con obesidad y con prevención de obesidad. Y bueno, se ha planteado como que los niños con obesidad tienen una microbiota diferente a los de peso normal, y allí aparecen como caracterizaciones de la microbiota de unos y otros que parecieran ser como muy significativas en cuanto a cómo se comportan las bacterias de acuerdo al estado nutricional, y viceversa. Entonces, bueno, comentarles que además no solo microbiota hay en la leche humana, sino que también hay hongos. Esto es un trabajo relativamente nuevo, donde se empiezan a plantear como la aparición de un micobioma de la leche humana, que todavía queda mucho por investigar, pero quería compartirlo con ustedes para que vean todavía todo lo que no se conoce de la leche humana y todo lo que puede estar aportando para seguir adaptándose a esto de la vida trauterina a medida que también cambia el ambiente en el que los seres humanos están naciendo, ¿no? Y por último, les quiero compartir una tabla donde ustedes van a poder minuciosamente, si la idea es que en algunas de las tareas puedan como observar específicamente, ¿no? Cuáles son las mayores diferencias que ustedes encuentran allí
entre el calostro, la leche madura, la leche de vaca entera y un preparado para lactante. Ustedes ven que acá en las proteínas, por ejemplo, yo les coloqué 3 ejemplos, del cual la menor concentración sería de una concentración de proteínas, digamos, de las que se ha logrado llevar a lo menos posible. Y eso tiene que ver con algunas normativas vinculadas también a los preparados, que se trata de que no superen determinada concentración de proteínas para estar como más alineados a los de última generación, porque la leche humana tiene 0,9 madura, y la leche de vaca entera tiene 3,05. Por eso la leche de vaca se diluye, después lo vamos a ver en los preparados, pero cuando se diluye la leche también se diluyen los otros componentes, entonces no podemos perder ni grasas, ni lactosa, ni otros nutrientes, o sea, es complicado diluir la leche de vaca entera, hay mucho sacrificio ahí. Por eso los preparados es después de la leche fresca de la propia madre o la leche donada, la opción que sigue, ¿no? Pero cuando vemos el tipo de proteínas, vean ustedes que las caseínas son significativamente diferentes. La caseína además es diferente en la leche de vaca que en la leche humana, y la composición de las lactoalbúminas, alfa-lactoalbúminas, lactoglobulinas, beta-lactoglobulinas, beta-lactoalbúminas son más alérgenas. Hay un tipo de proteínas de suero en la leche de vaca distinto a la leche humana, ¿no? Y después así van viendo que en los preparados para lactantes se trata de imitar lo más posible el perfil de grasas de la leche humana, a costa del agregado de blends de ácidos grasos que vienen de un origen vegetal, que eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Pero lo más interesante es que puedan como recorrer la composición un poquito en la tabla, comparar, presentar algunas dudas si las tienen, y después tenemos aquí los micronutrientes o las vitaminas, y evidentemente por aquí estaríamos dejando el primer bloque, que es bastante tedioso, disculpen, pero es imposible hablar de composición de la leche humana, nos quedaríamos muchísimo más tiempo. Voy a compartir algún paper, algún documento con ustedes para que quienes quieran profundizar como lectura complementaria, y vamos a seguir con el bloque 2, que los invito a que lo puedan escuchar a continuación de porque es donde vamos a hablar de los preparados para lactantes y los riesgos que se han planteado de uso de preparados para lactantes. Bueno, los espero en el encuentro del bloque 2 de esta clase. Que estén bien.